Hola, estudiantes de español. Bienvenidos al podcast de Let's Speak Spanish. Hablemos español. En esta serie hablo de cultura, de gastronomía, de historia y de arte. En este episodio vamos a hablar de arte. ¡Vamos! Como siempre, cada episodio está adaptado a diferentes niveles de nuestro sistema de 24 niveles, The 24 Level System to Spanish Fluency. Este episodio está adaptado para estudiantes de nivel avanzado, desde el nivel 17 hasta el nivel 24. ¡Empezamos! En este episodio os hablaré de El Greco. Doménicos Theotokopoulos. Nació el 1 de octubre de 1541 en la isla de Creta, que entonces era posesión de la República de Venecia. Su padre, Georgios, era comerciante y recaudador de impuestos. Doménicos estudió pintura en su isla natal, convirtiéndose en pintor de iconos en el estilo posbizantino vigente en Creta en aquellos tiempos. A los 22 años era descrito en un documento como maestro doménico, lo que significa que ya desempeñaba oficialmente la profesión de pintor. El estilo posbizantino era una continuación de la pintura tradicional ortodoxa griega de iconos de la Edad Media. Eran cuadros de devoción que seguían reglas fijas. Sus personajes se copiaban de modelos artificiales muy establecidos, que no eran en absoluto naturales, y con el oro como fondo de los cuadros. Se representaban iconos que no estaban influenciados por el nuevo naturalismo del Renacimiento. A los 26 años de edad aún residía en Creta, y sus obras debían ser muy estimadas. En diciembre de 1566, el Greco pidió permiso a las autoridades venecianas para vender una tabla de la Pasión de Cristo hecha sobre fondo de oro en una subasta. Este icono bizantino del joven Doménicos fue vendido por el precio de 70 ducados de oro, igual valor que una obra de Tiziano o Tintoretto de la misma época. Entre los trabajos de esta época se encuentra la Muerte de la Virgen, conservada en la iglesia de la Dormición en Siros. También de esta etapa se han identificado otros dos iconos solo con la firma de Doménicos: San Lucas pintando a la Virgen y la Adoración de los Reyes Magos, ambas en el Museo Benaki de Atenas. En estas obras se ve un incipiente interés del artista por introducir los motivos formales del arte occidental, todo ello conocido por los grabados y las pinturas italianas que llegaban a Creta. El tríptico de Módena de la Galería Estense de Módena, situado entre los periodos de Creta y Venecia, representa el abandono del artista de los códigos del arte oriental y el progresivo dominio de los recursos del arte occidental. Debió trasladarse a Venecia alrededor de 1567. Como ciudadano veneciano, era natural que el joven artista continuara su formación en esa ciudad. Venecia, en aquel tiempo, era el mayor centro artístico de Italia. Allí trabajaba intensamente el genio supremo de Tiziano, apurando sus últimos años de vida en medio de un reconocimiento universal. También Tintoretto, Paolo Veronese y Jacopo Bassano trabajaban en la ciudad y parece que el Greco estudió la obra de todos ellos. La brillante y colorista pintura veneciana debió producir un fuerte impacto en el joven pintor, formado hasta entonces en la técnica artesana y rutinaria de Creta. El Greco no hizo como otros artistas cretenses que se habían trasladado a Venecia, pintando el estilo bizantino con elementos italianos. Desde el principio asumió y pintó con el nuevo lenguaje pictórico aprendido en Venecia, convirtiéndose en un pintor veneciano.
Posiblemente pudo aprender en el taller de Tiziano los secretos de la pintura veneciana, tan diferentes de la bizantina. Los fondos arquitectónicos que dan profundidad a las composiciones, el dibujo, el color naturalista y la forma de iluminar procedente de focos determinados. En esta ciudad aprendió los principios básicos de su arte pictórico que estuvieron presentes a lo largo de su trayectoria artística. Pintar sin dibujo previo, fijando la composición en la tela, con pinceladas de pigmento negro y convertir el color en uno de los recursos más importantes de su estilo artístico. En este periodo, el Greco utilizó grabados para solucionar sus composiciones. Entre las obras más conocidas de su periodo veneciano se encuentra La curación del nacido ciego, en la que se percibe la influencia de Tiziano en el tratamiento del color y la de Tintoretto en la composición de figuras y la utilización del espacio. Luego, el pintor se encaminó a Roma. En su camino debió detenerse en Parma a conocer la obra de Correggio, pues sus comentarios elogiosos hacia este pintor demuestran un conocimiento directo de su arte. Lo llamó figura única de la pintura. Cuando el Greco vivió en Roma, Miguel Ángel y Rafael habían muerto, pero su enorme influencia seguía vigente. La herencia de estos grandes maestros dominaba el escenario artístico de Roma. Los pintores romanos de la década de 1550 habían establecido un estilo llamado manierismo, basado en las obras de Rafael y Miguel Ángel, donde las figuras se fueron exagerando y complicando hasta convertirse en artificiales, buscando un virtuosismo preciosista. Por otro lado, las reformas de la doctrina y de las prácticas católicas iniciadas en el Concilio de Trento empezaban a condicionar el arte religioso. El periodo italiano se considera como un tiempo de estudio y preparación, pues su genialidad no surgió hasta sus primeras obras de Toledo en 1577. En Italia no recibió ningún encargo de importancia, ya que era extranjero, y Roma estaba dominada por pintores como Federico Zuccaro, Scipione Pulsone y Girolamo Cisolante, de menor calidad artística, pero más conocidos y mejor situados. En Venecia fue mucho más difícil porque los tres grandes de la pintura veneciana, Tiziano, Tintoretto y Veronés, estaban en su apogeo. Entre las principales obras de su periodo romano se encuentran la purificación del templo, varios retratos como el retrato de Giulio Clovio o el del gobernador de Malta Vicentio Anastagi. También ejecutó una serie de obras profundamente marcadas por su aprendizaje veneciano, como el soplón y la Anunciación. Se dice que se estaba pensando cubrir algunas figuras desnudas del juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina que el Papa Pío V consideraba indecentes. Y el Greco dijo con fuerza que si se echase por tierra toda la obra, él podría hacerla con honestidad y decencia y no inferior a esta en buena ejecución pictórica. Estas palabras enfadaron mucho a todos los pintores y los amantes de la pintura. Por eso se tuvo que marchar a España. Este comentario del Greco resalta la enorme manifestación de orgullo que supuso considerarse al mismo nivel que Miguel Ángel, que en esa época era el artista más encumbrado del arte. Para comprender esta manifestación, hay que señalar que existían en Italia dos escuelas con criterios muy diferentes. La de los seguidores de Miguel Ángel, que defendían la importancia del dibujo en el cuadro, y la veneciana de Tiziano, que señalaba la superioridad del color. Esta última era defendida por el Greco. En 1576, el artista abandonó Roma y tras pasar por Madrid,
llegó a Toledo en la primavera o quizá en julio de 1577. Fue en esta ciudad donde produjo sus obras de madurez. Toledo, además de ser la capital religiosa de España por aquella época, era también una de las ciudades más grandes de Europa. En 1571, la población de la ciudad era de unos 62.000 habitantes. Los primeros encargos importantes en Toledo le llegaron de inmediato. El retablo mayor y 2 laterales para la iglesia de Santo Domingo el Antiguo de Toledo. A estos retablos pertenecen la Asunción de la Virgen y la Trinidad. En la Asunción, basada en la composición de la Asunción de Tiziano, aparece el estilo personal del pintor, pero el planteamiento es plenamente italiano. También hay referencias al estilo de Miguel Ángel en la Trinidad, de tintes renacentistas italianos y un marcado estilo manierista. Las figuras son alargadas y dinámicas, dispuestas en zigzag. Sorprende el tratamiento anatómico y humano a figuras de carácter divino, como Cristo o los ángeles. Los colores son ácidos incandescentes y mórbidos o enfermizos, junto con un juego de luces en contraste que dan a la obra un aire místico y dinámico. El 12 de marzo de 1586 obtuvo el encargo de El entierro del conde Orgaz, hoy su obra más conocida. El cuadro realizado para la iglesia de Santo Tomé en Toledo se encuentra todavía en su lugar. Muestra el funeral de un noble toledano en 1323, que según una leyenda local fue enterrado por los santos Esteban y Agustín. El pintor representó en la comitiva de forma anacrónica a personajes locales de su tiempo, incluyendo también a su hijo. En la parte superior, el alma del muerto asciende al cielo, densamente poblado de ángeles y de santos. El entierro del conde Orgaz muestra ya su característica elongación longitudinal de las figuras, así como el horror vacui, miedo al vacío, aspectos que se harían cada vez más acusados a medida que el Greco envejecía. Estos rasgos provenían del manierismo y persistieron en el trabajo del Greco, aunque habían sido abandonados por la pintura internacional algunos años antes. También el pago de este cuadro motivó otro pleito. El precio en que fue tasado, 1.200 ducados, pareció excesivo al párroco de Santo Tomé, que solicitó una segunda tasación estableciéndose en 1.600 ducados. El párroco solicitó entonces que no se tuviera en cuenta esta segunda tasación, aceptando el Greco cobrar solo 1.200 ducados. Los litigios sobre el precio de sus obras importantes fueron una característica constante en la vida profesional del Greco y han dado lugar a numerosas teorías para explicarlo. En los 37 años que el Greco vivió en Toledo, su estilo se transformó profundamente. Evolucionó a uno muy dramático, propio y original, intensificando sistemáticamente los elementos artificiales e irreales. Cabezas pequeñas descansando en cuerpos cada vez más largos, la luz cada vez más fuerte y estridente, bloqueando los colores de los ropajes, y un espacio poco profundo con superpoblación de figuras, que dan la sensación de una superficie plana. En sus últimos 15 años, el Greco llevó la abstracción de su estilo hasta límites insospechados. Sus últimas obras tienen una intensidad extraordinaria. Algunos estudiosos buscaron razones religiosas, asignándole el papel de visionario y místico. Consiguió imprimir a sus obras un fuerte impacto espiritual, alcanzando el objetivo de la pintura religiosa: inspirar emoción y también reflexión.
Su dramática y a veces teatral presentación de los asuntos y figuras eran vivos recordatorios de las glorias del Señor, de la Virgen y de sus santos. Los mecenas del Greco eran en su mayoría eclesiásticos cultos y relacionados con el centro oficial del catolicismo español, que era la archidiócesis de Toledo. La carrera del Greco coincidió con el momento culminante de la reafirmación católica contra el protestantismo, por lo que los cuadros que le encargaban sus mecenas seguían las directivas artísticas de la Contrarreforma. El Greco estuvo al servicio de las tesis de la Contrarreforma, como se pone de manifiesto en su repertorio temático. Gran parte de su obra está dedicada a la representación de santos, cuyo papel de mediadores del hombre ante Cristo era defendido por la Iglesia. Destacó el valor de la confesión y la penitencia, que los protestantes discutían con múltiples representaciones de santos penitentes y también de María Magdalena. Hasta aquí este episodio. Muchas gracias y espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima! Si deseas aprender más sobre nuestro sistema de 24 niveles, The 24 Level System to Spanish Fluency, visita nuestra página web letspeakspanish.com. Allí puedes encontrar información sobre nuestras clases y cursos de autoaprendizaje que se adaptan a cada nivel, desde principiantes hasta avanzados. Puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio y compartir con tus amigos amantes del español. Hasta el próximo episodio. Let's Speak Spanish. Hablemos español.